de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, dice el mundo, no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Muy bien. Los creyentes corintios estaban divididos y no vivían a la altura de su posición en Cristo. ¿Por qué? Primero, mezclaban el Evangelio con la sabiduría del mundo. Mezclaban el Evangelio con la sabiduría del mundo. Siguiente, se gloriaban en los hombres. Se gloriaban en los hombres. Y también confundían el significado del ministerio del Evangelio. Confundían el significado del ministerio del Evangelio. Estamos en la página 11, al final de la página 11. Punto número 2 aquí. En los capítulos 1 y 2, Pablo se refiere a la sabiduría del mundo en contraste con la sabiduría de Dios. Y en estos versículos da 7 pruebas para mostrar que el Evangelio es suficiente para toda persona. Así que vamos a ver en orden según lo que hemos ido leyendo. Según el verso 17, número 1, la comisión de Pablo. La comisión de Pablo. Dice, Pablo fue enviado para predicar solo el Evangelio, no el Evangelio más filosofías humanas. ¿Cómo debemos guardarnos de mezclar alguna otra cosa con el Evangelio? Tener bastante cuidado, amados hermanos. ¿Qué es la filosofía? La filosofía simplemente tiene que ver con nuestra manera de pensar, razonar. Ahora, pensar y razonar no es malo, por supuesto que no. Hacer filosofía no es malo. A veces hacer filosofía más bien va a ser bueno porque nos ayuda a ordenar nuestras ideas, nuestras convicciones, a defender, por ejemplo, con argumentos la existencia de Dios y otras verdades. Pero hay un peligro, hay un peligro. Cuando la Biblia es suficientemente clara en un asunto y nosotros, a pesar de la claridad de la Biblia, usamos de filosofía para sumarle a la Biblia o a veces restarle a la Biblia. Queremos añadir más a aquello que la Biblia dice. O también, a veces la Biblia no habla sobre un tema en específico, pero por nuestra filosofía nosotros añadimos a la Escritura o pretendemos decir lo que la Biblia no ha dicho. Algunos están viviendo como si hubieran ido al futuro, como si hubieran ido a la eternidad o al cielo y luego han regresado y dicen, las cosas son así, en el cielo es así. Y una vez estaba yo discutiendo con alguien allí en redes sociales y la persona me decía, lo que pasa es que en el cielo no nos vamos a acordar porque vamos a perder todos la memoria. Y no recordaremos nada de lo que fue nuestra vida, no recordaremos a nuestros familiares, no recordaremos a nadie. Entonces yo dije, pero ¿de dónde has ido tú al cielo? ¿No? ¿Cómo tú dices que en el cielo? ¿De dónde tú sacas esas cosas? ¿Por qué no vamos a la Biblia? Y abrí pasajes específicos de la Biblia. Y le saqué, mira este ejemplo, mira este ejemplo, mira este ejemplo. ¿Se tiene memoria en el cielo? Sí. Claro, lo que pasa es que ahí ingresa nuestra filosofía, justamente. Un adventista una vez me dijo, ah, pero si tú recordaras en el cielo, si tú te acordaras, entonces no podrías ser feliz. ¿Cómo vas a ser feliz? Recordándote, por ejemplo, que tus familiares están en el castigo, ¿no? De aquellos que no están en el cielo, de las cosas pasadas. ¿Cómo vas a ser feliz? Y yo le respondo con la frase de Jesús, ¿no? Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Claro que recordaremos y en eso la Biblia es clara, pero también la Biblia es clara en qué? En que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más llanto, ni más tristeza, ni más
dolor. ¿Le crees a la palabra? Amén. De manera que la Biblia dice que podemos recordar sin aflicción. ¿No es así? Bueno, es más, no necesitas irte al cielo. Aquí también nosotros pasamos eso. Por ejemplo, cuando fallece un familiar, una persona está muy dolida, ¿sí o no? Llora, se recuerda y llora. Llorará unos días, llorará unas semanas, quizás algunos meses, pero después de unos años, ¿recuerda al familiar que ha muerto y llora? No. ¿Le duele igual que antes? No. Hasta a veces ríe, ¿sí o no? Oye, ¿te acuerdas cómo eras? Y ya comienza a recordar lo bueno y ya no se aflige como se afligía al principio. Y si eso eres capaz de experimentar aquí, en la tierra, en este mundo imperfecto, ¿cuánto más en la gloria celestial? ¿Puedes recordar? Claro que sí, pero no habrá aflicción. Porque la aflicción, hermanos, la aflicción, el llanto y el sufrimiento son consecuencias de la maldición del pecado. Y si Dios nos ha librado de toda maldición y de todo el pecado, ya no hay más aflicción. Así que no hay ningún problema con que podamos recordar. Ahora, si no recordaríamos, ¿cómo alabaríamos a Dios en la eternidad? La Biblia dice que la alabaremos ¿cómo? Porque Él dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados, porque nos salvó. Es más, la Biblia dice que la alabaremos porque Él es Dios y Él ha creado los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Le alabaremos a Dios por todo lo que hizo. ¿Cómo le alabaremos si no tendremos memoria? ¿Te das cuenta? Claro, hay que razonar, pero hay que razonar bíblicamente. El problema es cuando nuestra filosofía se impone contra la Biblia. Cuando nuestra filosofía nos lleva más allá de la Biblia. Ahí sí tenemos un gran problema. La vez pasada me escribió una hermana y me dijo, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Y yo dije, sí, y me dijo, ¿es propio que un pastor invite a otro pastor que viene desde muy lejos y durante 3 días en conferencia nos está enseñando que en el cielo habrá caballos? Y le dije, hermana, por favor, esto no es para hacer chiste, hermana. Hay hermanos que quieren hacer preguntas serias. No, no, pastor, es que en mi iglesia ha venido un pastor de lejos y nos está dando ya 3 días de conferencia explicándonos por qué en el cielo va a haber caballos. Ay, si, si no me rasgara las vestiduras, ay, Señor. ¿Es en serio? Sí, pastor, eso está enseñando. ¿Es relevante si en el cielo habrán caballos o no? Tiene ninguna relevancia, hermano. No tiene ninguna relevancia. ¿De qué eso nos sirve para nuestra vida práctica o cotidiana? O sea, lamentablemente eso pasa, ¿no? Cuando la filosofía se impone sobre el mensaje de la Biblia y nos comenzamos a desviar a temas totalmente irrelevantes. Tener bastante cuidado, hermanos. Entonces, la filosofía no es nada mala, pero se puede usar mal. Como todo, ¿no? Todo lo que es bueno o común se puede usar de una manera mala o incorrecta. Entonces, Pablo dice, ¿dónde está la sabiduría del mundo? Más vale la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría que debemos buscar, ¿no? Entonces Pablo dice, a mí me fue encomendado el Evangelio, pero para que ustedes crean el Evangelio. Ahora, mira lo que dice. Mira lo que dice. Mira el verso 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Mira, pues ya que la sabiduría o en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahí está Pablo. Lo que pasa es que para los griegos la filosofía era muy importante para darle cordura al pensamiento. Por eso cuando a Pablo le escucharon hablar de la resurrección de los muertos, ¿qué? De un Dios haciéndose hombre para morir por los hombres, ¿qué? Eso no era acuerdo.
Dominio propio. ¿Qué? ¿Cómo que dominio propio? No, esto no tiene nada de cordura, porque los griegos pensaban que el cuerpo, no importa cuál era su condición, nunca iba a alterar el alma, que era siempre buena y pura. Así que darle rienda suelta al cuerpo. Ellos decían, todo me es lícito. Pero Pablo hablaba del dominio propio. ¿Qué? ¿Qué le parecía a ellos todas estas cosas? Locura. Locura. Por eso que ahí en el capítulo 2 va a decir, para el hombre natural, las cosas de Dios son locura. Y no las puede entender. Porque no encaja. La filosofía busca que todo encaje en nuestra lógica, que todo tenga estética, que todo tenga cordura a la vista o perspectiva humana. Así que dice Pablo, oye, ya que el mundo desecha a Dios por esta sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por, ¿cómo? Por la locura de la predicación. O sea, para Pablo dice, es suficiente la predicación, es suficiente. El mensaje de Cristo, a Cristo crucificado, ya está. ¿No te cuadra? ¿No encaja con tu lógica, con tu pensamiento? Lo siento mucho, este es el mensaje de Dios. ¿Lo crees? ¿No lo crees? ¿Lo recibes? ¿Lo rechazas? O sea, el mensaje del Evangelio no tiene que amoldarse a tu pensamiento, no tiene que satisfacer toda tu lógica. Tú decides creer o rechazar. Nada más. Esto es la locura de la predicación. No tiene que sonarte bonito, no tiene que sonarte agradable. Hermanos, el día de hoy se está diluyendo el Evangelio. Hay muchos lugares, muchas sectas llamadas iglesias, entre comillas, que están predicando un evangelio diluido, un evangelio falso, porque le prometen a la gente y le dicen cosas que endulcen sus oídos. Ven a Cristo y se solucionarán todos tus problemas. Ven, ven, busca tu milagro, busca tu milagro. Hoy tu milagro ha llegado a tu casa. Uy, qué bonito, ¿no? Uy, qué bonito. Y te sacan la historia de Saqueo. Mira, acá está Saqueo, ¿ves? Así también tu milagro llegará a la puerta de tu casa. Amén, dice. Ay, ahí está la gente. Qué lindo, ¿no? ¿Mm? Ven, pare de sufrir. Ay, ¿cuántos quieren parar de sufrir? Cómprense, cómprense una línea claro, pues para que paren de sufrir. ¿Ah? ¿Ah? Pare de sufrir, te dice. Ay, qué bonito, la gente viene. Ay, yo quiero dejar de sufrir. Poco más dicen, ¿qué dicen? ¿Cómo dicen? Salud, dinero y amor, ¿no? Salud, dinero y amor, ya está. Pare de sufrir. Ah, uy, la gente viene encantada, ¿no? Endulzar los oídos de la gente. Hermanos, el mensaje del Evangelio no tiene que adaptarse al gusto del oyente. No tenemos que diluir el mensaje del Evangelio. Aquí no es, ven que Cristo viene a devolverte todo lo que el diablo te quitó. Satanás te robó. Mira todo lo que te quitó. Mira, te robó tu prosperidad. Mira tu alegría. Y Cristo te lo va a devolver todo y al 100 por 1. Ay, qué bonito, qué lindo. Mm. Mensaje de un evangelio falso, diluido, un evangelio light. Ahí no hay ni siquiera ni leche adulterada, ya es pura agua. No hay nada, hermano, agua pintada nada más. Pero de eso les gusta beber a la gente, ¿no? Eso es lo que busca por masas. No diluyas el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es que usted es un pecador y Dios está airado contra usted. Y si usted no se arrepiente, Dios un día le llevará al juicio eterno. Ahora es el día de salvación. Hoy obedezca el mensaje del Evangelio. ¿Cómo? Arrepintiéndose por su pecado. Usted no es el culpable. O mejor dicho, usted no es la víctima. Usted es el culpable. A usted no le robaron nada. Usted robó. Usted le robó la gloria a Dios. ¿No ha leído Romanos 1? Usted le quitó a Dios su adoración, su gloria, su alabanza. Usted decidió vivir para usted mismo. Y usted tomó a Dios como un amuleto, pensando que Dios es un genio de la lámpara que va a cumplir sus deseos. Pensando de que Dios simplemente está para hacerle la vida más feliz. Usted le ha robado a Dios. Usted no es víctima, usted es culpable. Eso es el Evangelio. Pero Dios en su gracia envió a su Hijo a morir en la cruz, pagando el precio por sus pecados.
Arrepiéntase ahora aceptando ese sacrificio del Hijo de Dios. No diluyas el mensaje del Evangelio, hermano. Dios siempre invita a la persona al arrepentimiento, pero más que invita, lo manda. Dios manda al pecador que se arrepienta. Y si no se arrepiente, ¿qué dice la Biblia? Juicio. Esto es el mensaje del Evangelio. Ay, no, pero qué feo, pastor. ¿Quién predica así ya en este mundo, en este siglo, no? Ya arcaico eres, pastor, ¿no? Ya estás pasado de moda, ya. ¿Mm? Me gusta más mi bullón, ¿no? No, un día un hermano me dijo así, pues, no, hermano, que y con tus prédicas me duermo, me dice. ¿Qué prédicas escuchas? Yo escucho a mi bullón, me dice. Ay, qué lindo me habla ese hombre. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No estamos aquí para endulzarles el oído. Usted tiene que escuchar la verdad del Evangelio. Y Pablo dice, esto es locura. Para el mundo es locura. Sí, pero es la verdad. Y así que Pablo, si voy a ser loco, bueno, que soy loco para el mundo, pero bien cuerdo para Dios. ¿Sí? ¿Qué prefieres? ¿Ah? ¿Que el mundo te llame loco? ¿Qué prefieres? Preferimos ser cuerdos para Dios. Así que hermanos, permanezcamos en la locura de la predicación. Quizás no sea tan agradable a nuestros oídos. Quizás no nos prometan prosperidad o que seamos unos campeones. Quizás no nos prometan que vamos a ser hijos de un rey viviendo en este mundo plácidamente. ¿Sí? Pero hermanos, es el mensaje de salvación y vida eterna. Y ese mensaje radica en la persona de Cristo Jesús. No diluyamos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Sí? Muchos vienen a la iglesia, ¿saben por qué? Porque piensan que la iglesia es como una terapia. Ah, yo vengo a liberarme, a sacarme mi estrés. ¿Ah? Ay, qué lindo, a sentirme bien, dice, ¿no? Muchos piensan que la iglesia es una terapia, es un centro médico, ¿sí? Hermano, si quieres salir del estrés, vaya al spa acá, vaya al gimnasio, ¿ya? Vaya al teatro. Pero a la iglesia no venimos a liberarnos del estrés, a pasarla bien, ¿no? A tener mejor vida, no, no. A la iglesia venimos a adorar a Dios. A la iglesia venimos a servir a Cristo y predicar el Evangelio. A la iglesia venimos a cumplir nuestra comisión, salvar las almas para el Señor. Por eso nos preparamos en la palabra. Porque si no nos preparamos en la palabra, ¿qué mensaje vamos a dar? ¿Qué vamos a predicar? Una vez me encontré con un pastor venezolano que estaba aquí en el Perú, mucho antes de la pandemia, ¿sí? Y él me escuchó en la calle cuando estaba debatiendo con tres maestros de una secta oriental. No sé si conocen la secta de los Hare Krishnas. Y la gente se había amontonado, porque la gente chismosa, bueno, le gusta el morbo. Ay, mira, un debate, ay, qué lindo, dice, ¿no? O sea, si yo enseño la palabra, ¿cuántos están en transmisión? 20 nada más. Si hago un debate, 500 en vivo. ¿Sí o no? ¿Ves? Ustedes también, ahí se conectan. Por eso los llamamos presencialmente mejor, ¿no? A eso les gusta a la gente. Pues entonces, yo no buscaba el debate. ¿Sí? Yo estaba con mi Biblia ahí y ellos se acercaron y me comenzaron, que esto, que lo, bueno, vamos a. Y comencé yo a debatir con ellos, como una hora ahí. Y la gente se amontonó. 10, 20, 30, 50, 70, y un montón de gente se iba amontonando. Y en medio de eso, pues estaba este pastor ahí y yo no sabía. Ya cuando terminó el debate, ellos se fueron, y yo volteo así y él me estaba mirando así, cara a cara, como 5 minutos mirándonos ahí. Y después digo, ¿y qué? Le digo, no. Y me dice, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí. ¿Para qué? Le dije que sí. 2 horas me estaba preguntando sin parar. Dios mío. Y sí, comenzamos a conversar y él se quedaba asombrado y me decía, ¿sabe qué? Yo nunca he escuchado estas cosas. Y yo soy pastor allá, me dice.
¿Sabes qué? ¿Puedo ir a tu iglesia? Sí, ok. Le di la dirección, vamos. Y él comenzó a ir a la iglesia y comenzó a visitarme por varias semanas. Estuvimos conversando y cuando les ponía la Biblia, él abría su boca así como no te imaginas, hermano. Abría su boca y me decía, ¿sabes qué, pastor? Esto tú lo tienes que transmitir en YouTube. Porque en esos tiempos yo no salía en redes sociales. No transmitía ni en Facebook, no transmitía nada, hermano. Ni un comercial, nada. Mm, mm. Entonces, pastor, ¿usted sabe allá en mi país cómo está la situación? Mira, hay una iglesia cada cuadra, me dice. Me comenzó a contar cosas que yo en la vida iba a pensar. Me dice, allá, ¿sabes qué, pastor? Usted ha visto que cuando usted llega a un lugar turístico y la gente se pelea porque usted entre a su restaurante, ¿no? Y a su lugar, igualito allá las iglesias, mientras tú estés pasando, te van ofreciendo, mira, que en esta iglesia hay asiento, en esta iglesia hay aire acondicionado, ven, hay esto, hay para los niños, y te van ofreciendo. Y uno está escogiendo, ¿a cuál me voy? ¿A cuál me voy? ¿No? En serio, sí, hermano, ahí juntito, dice, en una cuadra hay 4 o 5 iglesias. Y yo era un pastor. A mí me habían colocado, dice, ahí para enseñar. Y yo creía que yo predicaba sana doctrina. Pero ahora yo, en estas semanas, he comprendido que ni siquiera había entendido el Evangelio. Un pastor, hermanos, me decía que no había entendido el Evangelio. A él le enseñaron que sana doctrina era predicar, no te pongas, ¿qué dice? Cadenitas, esclavas, esto de aquí, quítate el arete, quítate el collar, quítate y ponte así tu ropa. Para mí eso era toda la predicación. Yo predicaba solo ropa, vestido, aretes. Sácate, esto era sana doctrina. Pero yo nunca escuché esto del Evangelio de la gracia de Dios. Solo uno de los testimonios que te puedo dar entre tantos miles y miles de testimonios que Dios me ha permitido conocer. Y él fue uno de los primeros que me impulsó a estar en redes sociales. Pastor, usted tiene que salir. Pastor, yo admiro lo que usted hace aquí en la calle. Me dice, acá le pueden escuchar 50, 100 personas, pero si usted lo sube a YouTube, le van a escuchar millones, me dice. No, eso no es para mí, le dije. Nunca voy a estar yo en YouTube. Mira. Dios mío. De repente está viendo ahí un saludito. Él ya se fue a Chile. Se fue a Chile y hace poco me escribió otra vez. No recuerdo si estaba volviendo al Perú. Pero qué hermoso, ¿no? Los testimonios, hermano. Hay muchas personas que incluso están sirviendo en algunas congregaciones, pero no han entendido el Evangelio. Ahora, por supuesto, no podemos tildarlas de malas personas, sino que ellos están creyendo que lo que predican es lo correcto, porque así le enseñaron. Pero si ellos son sinceros, hermanos, si ellos son sinceros en buscar a Dios, la Biblia dice que Dios les va a llevar a la verdad. Vas a ver que Dios va a ser un pueblo de muchas organizaciones, sectas, religiones, porque ahí también hay gente sincera que sí busca a Dios. Y como es sincera en su fe, Dios le va a sacar y Dios le va a llevar a la verdad de la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos muchos testimonios, muchos testimonios. Testigos de Jehová, adventistas, católicos, hermanos, que con mucha sinceridad han buscado a Dios y hoy han aprendido la palabra. Lamentablemente no todos son sinceros. No todos buscan a Dios, sinceramente. Pero los que sí, créanme, Dios les va a guiar. Dios les va a dar su palabra. Así que, hermanos, esta es nuestra comisión. La comisión de Pablo la hemos recibido también nosotros. No diluyamos el mensaje. No tenemos por qué, hermanos, tergiversar el mensaje o acomodarlo al gusto del oyente. Algunos piensan, no, es que así van a venir, pastor. Así, no. Ten cuidado. La vez pasada estábamos viendo en redes sociales cómo acá en Lima hay iglesias, bueno, en cantidad pues de miembros, 500, 700, 1000 miembros, en un culto. Pero ¿qué predican allí, hermano? Escuchábamos las barbaridades que predicaban y ahí los hermanos del equipo me dijeron, pastor, ¿qué les parece si ahora hace su campaña de milagros, sanidades y confiesa esto y el otro? Y cuando vengan los miles ya les predica la verdad, pues. Bueno, ganas no me faltan, ¿eh? Dios mío. Hermanos, sinceramente, cuando uno predica la verdad, creo que los que aman la verdad
Los que buscan sinceramente a Dios van a escuchar la verdad. Lo dice Primera de Juan, capítulo 4, ¿no? Que los que oyen al mundo, ¿eso por qué son del mundo? Pero los que nos oyen a nosotros, los siervos de Dios, es porque son de Dios. Y así identificamos quién es de Dios y quién no es de Dios, ¿no? Verso 18, la experiencia personal. La experiencia personal, ¿sí? La iglesia de Corinto había experimentado personalmente el poder del Evangelio. Por eso dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Todos hemos experimentado en alguna medida este poder de Dios. Hoy recordaba algunas cosas con mi hermano, ¿ya? Que me contaba lo que está experimentando en estos tiempos, que nosotros solemos llamar el primer amor, ¿sí? Y ahí mi hermano me dice, pastor, yo no entiendo por qué ahora yo vivo así, por qué ahora soy más sensible, por qué ahora me siento esto y me gusta esto y por qué no entiendo. Y yo me recordé hace 20 años atrás, yo tampoco entendía, le digo. Cuando de pronto comenzaba a amar a las personas, cuando me interesaban los niños, cuando quería, oye, hasta lloraba por el anciano, lloraba por... ¿quién es este? Decía yo. ¿Qué me ha pasado? ¿Usted recuerda eso? Eso se llama el milagro de la transformación de un corazón, hermano. Que yo me conozco, yo soy muy egoísta. Yo vivía para mí. ¿Yo qué iba a pensar en los demás? Yo solamente pensaba en prosperidad, ¿no? En lujos. Por eso estudiaba duro. Yo quería estudiar, ser gran profesional, hacer negocios, empresas. Eso es lo que yo pensaba. ¿Quién iba a imaginarse que yo iba a estar abandonando la universidad para servir a las personas? Eso era impensable. ¿Sabes lo que me costó a mí la carrera? Lo que me costó llegar a la universidad, me costó, hermano. Fue un sacrificio tremendo. Pero no lo dudé ni un minuto cuando tuve que abandonarlo por servir a Dios, predicando las almas, ayudando a los demás. Y yo decía, ¿quién es este? ¿Qué ha pasado conmigo? De ser alguien totalmente materialista, hermano. Ahora no me importaba ni el dinero ni nada. No importaba si me quedaba durmiendo en la calle con tal de servir al Señor, con tal de ayudar a los demás. Era impensable. Yo me quedaba sorprendido. ¿Ah? Y algunos de ustedes recordarán eso. ¿Qué está pasando conmigo? Dios transformó tu corazón. Dios está propiciando un cambio en ti. El milagro que Dios hace en el corazón de las personas a través del verdadero evangelio de Jesucristo. Algo que no depende de nosotros, hermano. Algo que Dios opera muy dentro nuestro, que solo Él puede hacer. Y eso, hermanos, lo hemos experimentado. Eso se llama el poder del evangelio. Mira, tú no entendiste mucho de teología ahí. No sabes casi nada de la Biblia. ¿Sí? Cuando tú llegaste al evangelio, ¿qué sabías? Apenas comprendiste que eras un pecador, que Cristo murió por ti, ¿no? Y tú rogaste por su perdón. Era suficiente para salvación, hermano. No sabías casi nada de Biblia. No sabías nada de teología. ¿Sí? Pero experimentaste el poder de Dios. Y esto es lo que Pablo le va a decir a los Gálatas después. Cuando ustedes recibieron, dígame, ¿lo hicieron por la fe o por las obras? Cuando ustedes recibieron al Espíritu de Dios, ¿por la fe o por las obras? Pues por la fe, no porque conocían, no porque hacían, sino porque han creído. Y Dios los ha hecho libres. ¿Mm? Eso le dijo Pablo a los Gálatas, porque han experimentado el poder del Evangelio. Eso es la evidencia, o lo que Pablo llamaba, esas son nuestras cartas de recomendaciones. Vuestras vidas son cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Hermanos, no es título, no es aquí, a ver, dame tu cartón, si eres pastor. Dame a ver tu título de graduado, ¿qué has estudiado? Cuando yo hablo con los católicos me piden, a ver, dame todos tus títulos, me dice. Mi sacerdote ha estudiado 7 años, me dice. Yo estoy estudiando 20 años y no digo nada, le digo. Ujú, ujú. Pero no sirve de nada, hermanos, títulos, sirve de nada. Hermano, no hemos recibido nada por mérito, sino solo por la gracia de Dios. Hemos experimentado el poder de Dios, todos. Por eso la mayor evidencia del respaldo de Dios son las vidas transformadas. Son las vidas restauradas. Ayer me escribe un hermano, un pastor, y me dice, pastor, ¿sabe qué?
se recordará de mí, le escribí hace años atrás. Dios restauró mi vida, mi ministerio, mi hogar. ¿Sabes qué, pastor? Estoy muy agradecido. Que Dios los use a ustedes para restaurarnos a nosotros. Y yo ni lo conozco, hermano. Yo ni sé quién será. Nunca les di ni una consejería personal. Pero el poder de la palabra, el poder del evangelio que ellos recibieron, que escucharon, que abrazaron con fe, transformó sus vidas. Ese es el poder del evangelio, hermanos, que es capaz de transformar nuestros corazones. ¿Mm? Así que esa es la mayor evidencia. No necesitas de título, de cargo. A ver, dime, ¿cuál es tu posición? Dime tu denominación, tu organización. ¿Dónde están tus cartas? Mis cartas sois vosotros en el Señor. Esas son las cartas de recomendación. Vidas que cambiaron, vidas transformadas, vidas, hermanos, que van siendo perfeccionadas en el amor de Cristo. Este es el poder del Evangelio. Tercero, las Escrituras. Versos 19 y 20. Las Escrituras. Pablo cita Isaías 19, 12, el 29, 14 y el 33, 18 para probar que Dios no necesita la sabiduría del mundo. Es más, dice que Él la destruirá. Aquí Pablo, hasta el verso 20, ha citado, hermanos, el libro de Isaías. Y recuerda que el mensaje de Isaías es el mensaje de que el reino de Cristo se ha de establecer en la tierra. Y de que antes de que se establezca en la tierra, el Señor va a destruir los reinos malignos de este mundo. Este es el mensaje de Isaías, un mensaje mesiánico. Y Pablo lo aplica aquí al Evangelio para decir que Dios no necesita de la sabiduría de este mundo. No es así. Es suficiente el poder de la palabra de Dios. El creyente por eso tiene que estar nutrido de la palabra de Dios. Y cuando prediques el Evangelio, hermano, no prediques, ¿saben cómo le llaman? Autosuperación, ¿no? Autosuperación, autoestima, ¿sí? Como un manual de autoayuda. No, la gente no necesita eso. La gente necesita el Evangelio de Cristo, hermanos. Predica la palabra de Dios, abre la Biblia y traza la palabra. Hay gente que tiene muy buena intención de predicar, pero cuando habla con las personas más está hablando de su vida, de las cosas del mundo, esto, y está ahí que le chamulla a la gente. ¿Ah? Dale, 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 dale. Y no le abre la Biblia. No le abre la Biblia. Usted, hermanos, predique, dé testimonio, sí, pero abra la Biblia a las personas. Dígale, mira lo que dice aquí, lee acá. ¿Sabe? Algo muy eficaz es que usted mismo le haga leer a las personas. Si pueden leer, háganle leer. A que la palabra penetre su corazón. Que Dios trate con esa persona. Esto es lo que necesitamos el día de hoy. 4. La historia humana. La historia humana. Con toda su sabiduría, el mundo no fue capaz de encontrar a Dios o la salvación. Cuando trazamos la historia humana, descubrimos al hombre adquiriendo más y más conocimiento, pero menos y menos sabiduría real, especialmente respecto a las cuestiones espirituales. ¿Mm? En Romanos capítulo 1, 18 al 32, vemos cómo el mundo se alejó de Dios. ¿Por qué? Dice, porque se envanecieron en sus necios razonamientos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí está lo que causa, hermanos, colocar la sabiduría del mundo, por primer lugar. Nuestra confianza en la filosofía humana. Eso nos envanece, eso nos aleja de Dios. El plan de Dios era tan simple y único que al mundo le parecía una necedad. Dios salva a los que creen lo que Él dice acerca de su Hijo. Mira, el apóstol Juan lo va a autentificar en 1 de Juan capítulo 5, 10 al 12. 1 de Juan 5, 10 al 12. Ahí él va a hablar del testimonio del Padre. Y el testimonio del Padre es acerca de su Hijo. Y el testimonio es aquel que tiene al Hijo, tiene la vida eterna. Así que esto es el plan de Dios. Tan sencillo.
simple, claro, hasta un niño lo puede entender. Que si tú crees en su Hijo, tienes vida eterna. Sencillo, muy sencillo. Número 5, el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo. Verso 22 al verso 25. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Oye, hermano, marca esa frase, los judíos piden señales. Márcalo muy bien porque va a ser relevante para cuando lleguemos a los siguientes capítulos, ¿ya? Sobre todo al capítulo 12, 13 y 14, para que usted entienda bien el detalle de los dones, por ejemplo, o el uso de las lenguas, que es un tema muy controversial el día de hoy. Pero el pensamiento del apóstol Pablo parte desde aquí. Corintios 1:22, porque los judíos piden señales. ¿Qué pedían los judíos? Señales. ¿Y los griegos, qué dice? Busca. ¿Qué piden los griegos? Ahora, cuando dice aquí sabiduría, se refiere a la filosofía. Los griegos amaban la filosofía. Así que Pablo en los primeros capítulos va a hablar a los griegos contra su filosofía. Y en los siguientes capítulos va a hablar a los judíos contra sus señales. Presta bastante atención y subráyalo o resáltalo en tu Biblia porque lo vamos a ver más adelante. Verso 22 ya, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros, dice Pablo, mira cómo hace una clara diferencia entre judíos, griegos y nosotros, la iglesia de Cristo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. ¿Por qué? Porque recuerdas cuando a Jesús le pedían, Señor, danos señal del cielo para que te creamos. ¿Qué le respondió Jesús? Esta generación perversa, maligna, pide señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? No sé qué dijeron, pero eso es, eso es. La señal del profeta Jonás es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, el Hijo de Dios estaría en la tierra, o sea, sepultado también 3 días y 3 noches. Ahora, abriendo paréntesis, yo sé que algunos se van a hacer problemas en su mente. Van a comenzar a darle un calambre al cerebro. A ver, pastor, ¿cómo es eso de que 3 días y 3 noches? Si él murió el viernes en la tarde, entonces ahí tenemos una noche. El sábado en la mañana ya es un día. ¿No es así? Luego sábado en la noche, ya 2 noches. Pero resucitó domingo en la mañana al amanecer. ¿Dónde está la tercera noche? Uy, pastor, encontré un error a la Biblia. Hijos incrédulos. La Biblia no tiene errores, sino que nosotros la malinterpretamos. Lo que pasa, amados hermanos, cuando encontramos esta palabra un día y una noche, o 2 días y una noche, o 3 días y una noche, o 3 días y 3 noches, perdón, eso es un hebraísmo, o sea, un modismo en la manera de hablar propia de los hebreos o del habla hebrea. Un hebraísmo que quería decir simplemente una fracción del día. O sea, el judío decía, cuando se refería a un pedazo del día, no importa si es una hora, una media hora, 3 horas o el día completo, siempre decía un día y una noche. Ahora, tú dices, pero qué locura es esta, pastor. Pero si tú haces lo mismo, ¿cuándo yo he hecho lo mismo? A ver, cuando te dejaron plantado. ¿Recuerdas o no recuerdas? Ay, sí recuerdo, pastor. Muy bien. Ya, cuando te han dejado plantado, tú esperaste una hora, ¿sí o no? Pero cuando te encontraste con la persona que le dijiste, óyeme, te esperé todo el día y nunca viniste. Dime, ¿le esperaste 24 horas? ¿Y por qué dices todo el día esperaste? Si solo esperaste una hora. Porque es un modismo, pues. Oye, toda la tarde estuve esperando. No, no estabas toda la tarde. Apenas media hora estabas, ¿no? Toda la tarde. Bueno, es un modismo, pues.
Lo que estás diciendo es, me cansé de esperarte. Igual era en el hebreo, un día y una noche. Era una tarde, una hora, 2 horas. O sea, era simplemente una fracción del día, o sea, que pertenecía a ese día. Así que cuando dice un día y una noche, el viernes de la tarde, es un día y una noche. Un día y una noche, sábado, todo el día, es un día y una noche. Un día y una noche, domingo en la mañana, es un día y una noche. 3 días y 3 noches. Se acabó. O si no, mejor prefiere a la otra parte que dice la Biblia, al tercer día resucitó. Y se acabó el problema. No problema para eso. Sigamos mejor. Cerremos paréntesis, ¿no? Muy bien, entonces ten cuidado porque algunos se aprovechan de esas cositas y como ignoramos, ¿qué te... Ah, ya ves, sabías que Jesús no pasó 3 días y 3 noches. O algunos saben, son más atrevidos y te dicen, si tú cuentas la tercera noche, Jesús resucitó el lunes. Y hay otros que también están diciendo, oye, no, 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 lo que pasa es que no murió el viernes, si no murió el jueves. Así que en realidad resucitó el sábado. Ay, Dios mío, las cosas que vas a encontrar, hermanos. Pero ya tienes respuesta, ¿ya? Por lo menos en ese asunto. Muy bien. Entonces, el ministerio de Pablo, ¿no? Dice, estamos en el verso 23, perdón. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. ¿Por qué? Porque habían rechazado a Cristo, su Mesías. ¿Sí? Y para los gentiles, ¿qué era? Locura, esto no es cuerdo, esto no es estético, ¿no? Más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Lo insensato de Dios, mira, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esto es una retórica, hermanos. Y aquí el autor habla en un caso hipotético y dice, si Dios tuviera algo de insensato, porque Dios no tiene nada de insensato, pero si algo tuviera de insensato Dios, eso es más sabio que lo más sabio de los hombres. Y si Dios tuviera algo de debilidad, porque no tiene nada de débil, pero si acaso tuviera Dios algo de debilidad, esa debilidad de Dios es más fuerte que lo más fuerte de los hombres. Ah, interesante. ¿Cómo tú pretendes entonces entender la mente de Dios? Un Dios infinito no puede ser entendida por una mente finita como nosotros. Por eso los asuntos de la palabra de Dios son un asunto de fe. Y cuando digo de fe no es un salto al vacío, porque la Biblia tiene credencial histórica, hermanos. ¿Ya? Hay evidencia. Pero es un asunto de fe porque hay cosas que nosotros no entendemos. Ahora, dime tú, ¿entiendes la existencia de Dios, del Dios eterno? ¿Entiendes cómo un ser puede existir sin ser creado? Sin principio ni fin, ¿lo asimilas? ¿Lo entiendes? No, ¿quién lo va a entender? ¿Sabes por qué pasa eso? Porque tú eres un ser contingente. ¿Qué es un ser contingente? Seres que necesitan de otros para existir. ¿Usted necesitó a quién? A su mamá y a su papá para existir. Somos seres contingentes, pero Dios no es contingente, Dios es Él subsiste en sí mismo, subsistente. O sea, que Él no necesita de otro ser para existir. Él existe en sí mismo. De manera que los seres contingentes necesitan a un ser subsistente y ese ser subsistente no necesita a nadie más. Existe en sí mismo. Dime tú, ¿lo entiendes? No. Lo crees, lo aceptas por fe, nada más. Ten cuidado porque muchas de las cosas que la Biblia enseña, los demás van a decir, locura, locura. Por ejemplo, ¿tú te imaginas cómo está creciendo la ola contra la Trinidad, hermanos, el día de hoy? Porque no les cabe en la cabeza. ¿Cómo es posible que un ser va a ser 3 personas al mismo tiempo? Locura, ¿sí o no? Locura. Y lo desechan. Que no lo sepas entender no quiere decir que sea locura. No quiere decir que sea falso. Si la misma existencia de Dios no lo entiendes y lo aceptas por fe. ¿Mm?
Además, aquí vamos a tener curso discipulado. Aquí vamos a estudiar cada doctrina de la Biblia. Vamos a estudiar al detalle la Trinidad, para que ustedes vean cómo la Trinidad tiene peso bíblico, Antiguo, Nuevo Testamento, ¿no? Claro, no lo vamos a entender, ¿no? Ahora sí comprendo la Trinidad. No, no, no. No lo vas a asimilar, pero lo vas a aceptar porque lo vas a ver plasmado en las páginas de la Biblia, aunque no lo entendamos. La misma existencia de Dios, la misma naturaleza de Dios, es más, la doble naturaleza de Cristo que llamamos unión hipostática, usted no lo entiende. ¿Cómo puede alguien ser hombre y ser Dios al mismo tiempo? ¿Lo entiendes? Ahora, se supone que si es Dios es ilimitado, pero si es hombre tiene limitaciones. ¿Cómo puede alguien tener limitaciones y ser ilimitado al mismo tiempo? ¿Lo entiendes? No lo entiendes. ¿Pero lo crees? ¿Tú crees que Jesucristo es hombre y Dios? Ah, entonces estás creyendo por fe, porque no lo estás entendiendo. Hermanos, mucho de la Biblia usted no lo entiende, solo lo acepta por fe. Pero para los demás va a ser locura porque no entra en su razonamiento. No entra en su razonamiento. Que no quepa en tu razonamiento, no lo hace falso. ¿Ya? Porque obviamente Dios está por encima de nosotros. Él dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Y mis caminos son más altos que vuestros caminos. ¿Cómo? ¿De qué tamaño es la diferencia? Dios dice, como así los cielos se separan de la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Así que no trates de entender al Dios eterno. Te va a dar un calambre cerebral, hermano. Y vas a ir al parar al hospital y no me eches la culpa después. ¿Ya? No trates de entenderlo. No vas a poder. Aquí creemos lo que la Biblia dice. Muy bien. Entonces dice así. Pablo había predicado a judíos y gentiles por todo el mundo romano. Sabía que los judíos buscaban señales milagrosas y los griegos sabiduría filosófica. ¿Qué pedían los judíos? Señales milagrosas. ¿Y qué pedían los griegos? Sabiduría filosófica. Pero Dios pasó por alto ambas cosas para que la salvación fuera accesible a todos mediante el Cristo crucificado. Este mensaje del Cristo crucificado era tropezadero para los judíos, cuya idea del Mesías era muy diferente. ¿Sí? Ellos no concebían un Mesías sufriente. ¿Cuántas veces usted preguntó? Pero si en la Biblia está clarito, el Salmo 53, perdón, Isaías 53, el Salmo 22, ahí está clarito. ¿Por qué los judíos no aceptaron? ¿Sabes por qué? Porque ellos no lo interpretaban como nosotros lo interpretamos. Cuando tú lees Isaías 53, ¿tú qué dices? Oye, acá está Cristo en la cruz, ¿sí o no? Está muriendo, ahí está el Cordero de Dios. Pero ellos no lo entendían así. Los judíos decían, aquí el que sufre es el siervo de Dios. ¿Y el siervo de Dios quién es? Israel. Israel está sufriendo, sufriendo, sufriendo hasta que Dios lo restaure en su reino. Ah, ya, por eso ellos no esperaban a un Mesías sufriente. ¿Me dejo entender? Cuando ellos veían un profeta sufriendo o hablando del Mesías sufriente, ellos decían, eso es el profeta que sufre por el mensaje del Mesías, pero no es el Mesías. No cabía en su mente un Mesías que sufría. Así que no creas que ellos esperaban que venga el Mesías a morir por nosotros. No, no esperaban eso. ¿Por qué crees entonces que cuando Cristo vino lo rechazaron justamente? Porque no era el Mesías que ellos esperaban. ¿Sí? Así que era tropezadero. Siguiente, para los griegos era locura, porque parecía contraria a sus sistemas filosóficos. En el mundo de los griegos era un mundo enoteísta, politeísta, muchas veces panteísta. El mundo de los griegos era diversificado en cuanto a la divinidad, es decir, que ellos tenían múltiples dioses y formas de dioses. Ahora, estos dioses estaban lejos de la realidad humana. Los dioses necesitaban de la adoración humana para que ellos puedan existir y puedan bendecir la naturaleza. Y estos dioses, que casi nada tenían que ver con el destino o el bienestar de los seres humanos, eran al mismo tiempo pecaminosos como lo eran los hombres. Eran fríos, jugaban con los hombres a su antojo.
Así que el hecho de que un Dios se haga hombre y muera en favor de los hombres, locura, locura. Sí. Pero para Pablo, perdón, vio que la locura del Evangelio era poder y sabiduría de Dios para los llamados, sean judíos o gentiles. Cristo es nuestra sabiduría y poder. Él es todo lo que necesitamos. Muy bien, y terminamos con lo siguiente. 6. Su llamamiento, verso 26 al verso 29. Si Dios necesita la sabiduría y la gloria del hombre, dice Pablo, ¿por qué los llamó a ustedes? Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver. Si Dios necesita de la sabiduría del mundo, ¿por qué ustedes están ahora en Cristo? ¿A qué te refieres, Pablo? Bueno, número uno, no había muchos poderosos en la iglesia de Corinto, ni muchos nobles o gente sabia, según el mundo. ¿Qué le va a decir Pablo? Ay, 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 mira lo que va a decir. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sabios no son filósofos, poderosos no tienen eminencia, no son príncipes, ni son nobles, no tienen, como decir, pedigrí, no tienen casta, no tienen linaje. O sea, no son la gran cosa. ¿Mm? O tú imagínate que venga un predicador y les diga, mira, ustedes no son la gran cosa, hermanos. ¿Mm? Ah, es que Pablo está escribiendo la carta, pues. Estaba lejos. Pero le está diciendo su verdad. Dense cuenta, hermanos, ustedes no son la gran cosa. Dos. Sin embargo, Dios los salvó. Es más, Dios deliberadamente esconde su verdad del sabio y entendido y la revela al humilde, dice el siguiente verso, el verso 27. ¡Wow! ¿Por qué Dios esconde su verdad de los sabios y de los fuertes? Para avergonzarlos, para que no se vanagloríen, para que de Él sea la gloria. 3. Reflexione en la historia de la Biblia y recordará cómo Dios llamó a los que llamamos hoy don nadie, a los don nadie de la historia y los transformó en grandes líderes. Por ejemplo, Abraham, Moisés, Gedeón, David, etcétera. Dios siempre está llamando a los que el mundo consideraba nada y los hizo grandes siervos de Dios. Y por último, número 7, la suficiencia de Cristo, hermanos. La suficiencia de Cristo. Todo santo está, como hemos visto, en Cristo Jesús. Dice el verso 30, mira, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Eh? Y Cristo, dice, es para todo santo todo lo que necesita. Por eso dice, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Vamos a ver lo siguiente. Cuando se trata de cosas espirituales, no necesitamos de la sabiduría o poder del hombre, porque tenemos a Cristo. 2. Él es nuestra redención, nuestra justicia, nuestra sabiduría, nuestro todo. Redención, justicia, sabiduría, todo. 3. Añadir alguna cosa a Cristo o a su cruz es disminuirlo tanto a Él como a su obra y robarle su poder. Pablo termina diciendo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Siempre que los cristianos quitan sus ojos de Cristo y empiezan a depender, confiar o glorificar al hombre, causan divisiones. Tales divisiones privan a la iglesia de su poder. Amén.